Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de A Brillar Podcast. Soy Elisa Domínguez y el día de hoy tengo una invitada que quiero mucho, una mujer talentosa, creativa, empoderada, que saca desde la naturalidad eso tan hermoso que tenemos todas las mujeres. Así que, Pau, más conocida como Sparkly, bienvenida a Brillar Podcast. Gracias, Mieli, muchas gracias. Este es mi primer podcast. Entonces, espero dar lo mejor de mí en este momento. Muchas gracias por este espacio, por permitirme hablar desde lo íntimo. A veces pensamos que estar de pronto en el mundo de la belleza significa ser superficial, pero yo creo que en realidad la belleza ahora es aún más consciente de que todo es de adentro hacia afuera. Entonces, poder hacerlo contigo me parece muy lindo. Muchas gracias. Gracias, Pau. Pau, siempre inicio los episodios con una pregunta. Sí. ¿En qué momento tú sentiste que comenzaste a brillar? Ay, qué bonito. O sea, esto ya está bien almático, ¿no? O sea, esto ya está bien profundo, bien tocando las fibras. Pues mira que es muy curioso que tu podcast se llame así, porque Sparkly, o de donde siento que nace Sparkly, es precisamente ese significado, como de la luz, del destello, del brillo. Y siempre creo que profundamente he sentido que mi vida, de alguna manera, en medio de aún los momentos oscuros que he podido vivir, pues como todos, me han permitido de alguna manera como darle un giro a esos momentos y que se hayan convertido a mi favor y a través de ese favor, pues yo haya podido empezar a brillar. Y creo que brillar ha sido a través del arte. Precisamente mi vida fue desde muy niña muy solitaria, con muchas responsabilidades que no me correspondían, entonces tuve que madurar antes de tiempo también, cuidando a mis hermanas, cuidando de mi familia, pero también me crié literalmente sola. Entonces, como que fueron etapas muy oscuras de mi vida, donde sentí como abandono, mucho abandono y quizá rechazo. Así lo asumí yo en medio de esas temporadas de mi vida y el arte siento que fue una herramienta celestial que me hizo ver como todas esas cosas lindas que habían en mi interior y una de esas características para que a través de ese arte yo pudiera brillar a través de la música, a través del maquillaje, de la pintura. Siento que siempre me había estado rodeada de eso y yo estoy 100% segura que eso es un don celestial que ha hecho que sin duda no, siento que el brillar realmente ha sido cuando a través de ese arte he podido ver brillar a otros. Y ahí me doy cuenta que estoy brillando yo. Pau, gracias por abrir tu corazón y contarnos cosas que quizás son muy íntimas y que nunca habías hablado, así que lo valoro muchísimo. Y qué bonito eso que hablaste sobre esa oscuridad que viviste en algún momento y cómo vemos a Paola hoy, que está brillando y sigues brillando y vas a seguir brillando. ¿Cómo pudiste encontrar esa fortaleza y esa fuerza para salir de esos momentos oscuros para ser quien eres hoy? Yo creo que sin duda para mí todo ha tenido que ver con Dios. Sobre todo porque antes sentía que en medio de estereotipos religiosos había quizá conocido a un Dios más como castigador, ¿sabes? Pero con el tiempo descubrí que en realidad Dios es un Padre bueno, que me ama y que en medio de esos momentos oscuros Él puede resignificarlo todo para que traiga bien a mi vida. Entonces, de no ser por refugiar mi corazón en Jesús, yo creo que mi historia sería totalmente diferente. O sea, realmente lo creo.
realmente lo creo porque veo muchos otros espejos y me doy cuenta que desafortunadamente de pronto no pudieron decir que su historia fue diferente. Entonces creo que a raíz de la soledad, de la depresión en silencio que viví por muchos años, haberme refugiado en él y haber entendido que él me ama muchísimo como padre, me pudo ayudar a sanar. Entonces siento que realmente él fue mi pilar donde pude descubrir esas otras cosas, como el arte, como poder tener un hogar, como poder tener una empresa, como tener sueños grandes y empezar a trabajar por ellos. De no ser por eso, yo creo que definitivamente no hubiésemos salido de ahí. Te iba a preguntar sobre Dios más adelante, sobre qué significaba para ti, y ya me lo acabas de decir. ¿En qué momento decidiste entregarle a Dios tu talento? Ujú, Porque tienes una voz preciosa que le das a Él ujú. para encaminar a los otros hacia Dios. ¿Cómo ha sido ese proceso y cuándo comenzaste en tu vida con ese arte específico? Mira que hablando así como de arte y demás, o sea, puntualmente me preguntas acerca de la música, porque claro, Sí. muchas personas me ven desde el ámbito del maquillaje y de repente un par de veces subí como un par de historias cantando y todos, ¿cómo así que usted canta? Y canta así, o sea, ¿en qué momento no hemos descubierto como ese talento? Y ahí es donde entra como, bueno, a través de ese, como ese don celestial que yo no sabía que tenía, o sea, realmente fue supremamente empírico. Yo recuerdo que todo partió de esos momentos estando a sola en casa. Recuerdo que todos como que en ese momento teníamos un equipo de sonido, ¿sabes? Como que el CD o el cassette, o sea, yo recuerdo que tenía cassettes y eran como los mismos 5 cassettes y era mi único refugio, realmente era mi única compañía, nosotros no teníamos televisor en ese momento, entonces lo único que yo podía escuchar era la radio o música, mis cassettes o los CDs. Y de repente, de forma, no sé, natural, yo empezaba a poner los CDs día tras día y quería aprenderme las canciones que escuchaba, pero yo no tenía ni idea de que yo afinaba, yo no tenía ni idea de nada, o sea, yo simplemente cantaba en mi casa y ese era como mi momento de pasar el tiempo. Y recuerdo que yo me cogía una cuchara y me hacía que cantaba en los escenarios, pero pues estaba sola. Pero finalmente, más que porque el escenario y que como que hay mucha gente, era el hecho de disfrutar la música. Y un día a mis 13 años me encuentro con una persona que estudiaba música profesional, una cantante profesional, y yo estaba cantando en un pasillo y ella me escuchó y me dijo como, oye, ven, tú vuelves a cantar eso que estabas haciendo. Y yo tenía 13 años. Entonces a mí me da mucha como pena, vergüenza, aparte que hay como un paréntesis. Como yo viví mucho tiempo sola, eh, me da como un poquito de ansiedad social. Entonces, no, ahorita no es como ahora que ahora hablo está por los codos y mejor dicho, esta niña, ¿quién la calla? Yo antes era supremamente tímida e introvertida. O sea, a mí me daba miedo hablar con la gente porque yo no sabía ni siquiera cómo se saluda, cómo se dice hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se socializa? O sea, ni siquiera sabía cómo hacerlo. Entonces a mí me da mucho miedo y era como, la música era como parte de mi refugio y de mis días, pues que ahora alguien me dijera como, ven, yo quiero escucharte, pues me da temor. Pero pues yo dije, bueno, y empecé a cantar así muy temerosa y ella me dijo, oye, ¿tú sabías que tú cantas? Y para mí fue como una sorpresa porque yo dije como yo y pensé que le estaban hablando a otra persona, ahora yo, a mí me estás diciendo eso y me dijo, sí. Eres muy afinada, cantas muy bien. Me gustaría que estuvieras en mi coral de niñas y que te pudiéramos preparar y que mejoraras esa técnica. Y coincidencialmente, ella en ese momento hacía parte de la comunidad espiritual donde yo estaba, entonces como que querían darme la oportunidad de ser parte como de la banda de ese lugar y ahí empezó todo. Entonces fue como despertar esta pasión entre conocer este nuevo universo de como, oye, yo canto, o sea, tengo la música a mi favor realmente, pero ahora esa niña que cantaba con su cuchara quizá en un escenario, en este momento quizá era este escenario de esta comunidad, pero más allá de eso, era el fondo de eso, era que yo podía cantarle a alguien que me había salvado la vida, que era pues Dios. Entonces, para mí era demasiado impresionante poder vivir ese momento y desde ahí
fue que realmente, si lo hablamos mucho más profundo, es donde yo empecé a sanar, donde empecé a sanar esa timidez, el no poder hablar con la gente, el sentirme, haberme sentido rechazada, empezar a tener amigos, socializar, cómo desde esta niña allá como guardada en silencio, que nunca nadie en ese momento vio o escuchó, ahora era escuchada a través del arte o era vista a través del arte. Entonces, me estoy hablando acá de muchas cosas, pero siento que antes en mi vida era quizá este deseo también a raíz de las heridas, como pues, véanme, yo existo a través del arte, pero con el tiempo eso se transformó y ahora ya no es para ser vista, porque ya he ido sanando, sino que ahora es que puedo ver al Padre a través de esa música, haciendo lo mismo que hizo conmigo en otras personas. Qué bonito, Pau. Mira que tenemos eso en común. Nunca lo he contado, solamente las personas más cercanas a mí saben que por muchos años estuve en la banda de una iglesia Ujú. y O sea, realmente tú cantas, cantaba. pero tú Sí, cantas, ¿cómo sí, así? o sea, sí, Ah, ok. pero, ¿Cómo así? Yo no sé. pero son cosas que como uno tiene Ajá. muy adentro y eso que dices que el sanar el alma a través de cantar, Ujú, wow. ujú. O sea, es algo maravilloso y cuando me lo estabas diciendo, te imaginaba y decía, wow, yo también lo hacía cuando tenía, lo hice hasta los 16 años. Ujú, ujú. Y es una conexión muy linda con Dios. ¿Y qué significa en este momento Dios para ti? Dios para Sparkly, después de haber sanado, después de haber hecho que salieras de ese lugar oscuro y que comenzaras a brillar. ¿Qué significado tiene Él? Un padre, El Padre que siempre soñaste. sí, el que mi alma siempre ha anhelado tener. Un padre que está disponible para todos. Porque, ¿sabes? El amor de un padre, solo quien es padre sabe qué tanto amor siente por su hijo, por sus hijos. Ese mismo amor está disponible para todo el que quiera. Y aun si tú no fueras consciente de eso, ese amor sigue estando ahí. O sea, no, tú no puedes separarte de ese amor que ya está. O sea, es imposible. Entonces, cuando soy consciente de ese amor, soy consciente de que, wow, yo ya no me siento como sola en la vida, ¿sabes? Tengo un padre que me ama. Y eso es supremamente reconfortante para alguien que creció sintiéndose huérfano de papá o sola de papá. Y que para el mundo emocional de una mujer, ¿sabes lo que significa un padre? Que de ahí de hecho parten demasiadas cosas. O sea, de pronto de pequeño uno asume unas cosas, pero cuando ya se es grande y te enfrentas a muchas cosas que de pronto tú dices, ¿cómo así? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué siento estas cosas? Y te enfrentas a la realidad de que tu alma necesitaba o anhelaba un padre. Ahora sanando, te das cuenta como, wow, tú eres mi padre. Entonces, eso es demasiado especial, porque a la final tiene una sanación transformadora en el interior, ¿sabes? Y la vida empieza a verse diferente. Pero cuando te sientes realmente huérfano, sin nadie, absolutamente nadie, uy, o sea, la vida por sí, o sea, afrontarla es compleja. Ahora imagínate sin nada que tú sientas como un soporte, sería terrible. Entonces, para mí, eso es el ahora. Y yo creo que antes, hay un ejemplo que me encantó de alguien hablando, como charlando, y era que antes quizá, si yo lo voy a poner el ejemplo, o sea, lo que yo veo como lo que es Dios como un padre, ¿sí? Para mi vida. De repente, si de pronto, pongamos el ejemplo de un papá y un hijo, y resulta que este papá va a la entrega boletines de su hijo, y resulta que van pasando todos los estudiantes y lo dejan a él al final. Y resulta que el hijo perdió todas las materias. Y el padre va, recibe el boletín y dice, no, tu hijo hizo todo mal, perdió todo. Claro, o sea, el padre tiene dos opciones, el castigo o la misericordia. Entonces, a la final, se va con el hijo, llegan al carro, el papá suspira y dice, bueno, hijo, eh, no te voy a castigar por esto. Perdiste todas las materias, pero no te voy a castigar. Entiendo que fue un momento difícil, que no estuvo bien, pero no te voy a castigar. Entiendo, vamos a superarlo.
Pero aparte de eso, luego le dice, ¿y sabes qué? Ahorita mismo vamos a ir a tu heladería favorita y te voy a comprar el helado favorito que tanto te gusta. ¿Tú te imaginas lo que ese hijo piensa? 100%. Pues sí, papá se enloqueció. O sea, que es este amor tan absurdo que aparte de que me da misericordia o no me castiga por lo que pareciera que debería ser un castigo, o lo que me dijeron que podía ser un castigo, ahora me va a llevar a mi heladería favorita. O sea, ¿qué es eso? Eso es gracia. Entonces, para mí, Dios como un padre bueno, a la final ahora es gracia. La gracia es que, aparte de tener misericordia, es que me ve con gracia y me invita a ir a comerme el helado favorito, a pesar de cualquier cosa. Pau, me siento muy identificada con lo que dijiste de tu papá, porque en mi vida pasó eso, de una manera diferente, porque sí estuvo físico, pero nunca estuvo cuando yo más lo necesité, en los diferentes momentos de mi vida, pequeña, grande, ahora. Y que tú puedas compartir ese amor del padre, de ese padre que uno soñó como figura humana y que lo encontramos en Dios, es algo demasiado bonito. Es que ni siquiera podemos expresar en palabras lo que eso significa y cómo a través de su amor nos ha sanado en diferentes áreas de la vida. Y tú decidiste hacer brillar a la mujer a través del maquillaje, que muchas personas podrían decir, no, es que esto es algo superficial, es simplemente sombra, pestañina, pero va mucho más allá, mucho más profundo. ¿En qué momento a tu vida llegó el maquillaje? El maquillaje me encanta porque, bueno, hace poco me preguntaban eso y el maquillaje creo que siempre estuvo, solo que no había tenido la conciencia de que siempre había estado. O sea, ese gusto llegó por mi mamá, que mi mamá es supremamente vanidosa con sus paletas de sombras, o sea, yo crecí viéndola con el arte de arreglarse. ¿Sabes? Entonces ella se maquillaba, le encantaba las sombras, combinar y de todo un poco. Y a los 13 años, o sea, es que como que a los 13 años me explotó todo el arte, o sea, como la música y llegó el maquillaje y a los 13 años yo empecé a maquillarme. Yo era la única chica que iba al colegio maquillada con sombras verdes y labial rosado y todas las profesoras eran fascinadas de verme maquillada. Pero yo lo hacía con tanto amor y con tanta pasión que desde ahí empezó como ese gusto por maquillarme, como que me encanta mi mamá, quiero hacer lo mismo conmigo, me fascina. Entonces como que genéticamente ya estaba ese gusto. Luego que salgo del colegio, estudio diseño de modas, pero me di cuenta que yo no quería tener una marca como lo que usualmente se suponía estudiando diseño y como que tú vas a tener una marca, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, sino que me empecé a dar cuenta de las diferentes ramas que ofrecía el diseño de modas y uno de esos era que me daba cuenta que la fotografía era algo que me parecía fascinante, fascinante. Pero lo que pasaba detrás de esas fotografías, lo que pasaba cuando construíamos el look de una modelo, su peinado, su maquillaje, para lograr esa fotografía. Cuando veía las revistas de moda, cuando veía las pasarelas, o sea, mi pasión, o sea, toda mi carrera yo estudiando diseño para llegar en el momento de las pasarelas y maquillar a las modelos. O sea, ese era mi momento. Mi momento ni siquiera era diseñar el traje de las colecciones, sino ir a maquillar a las modelos para salir a las pasarelas. Y ese momento para mí era como, uff, me llenaba demasiado, pero aún así no era como tan consciente de que yo quería dedicarme a eso. Hasta que varias personas como que entran estas pequeñas luces aún con personas diciéndote, oye, tú eres muy buena para eso. Oye, pero tú, ¿por qué no haces eso? O sea, yo recién salgo de la universidad, ahora con el diseño, empiezo a diseñar para diferentes marcas, pero yo no era feliz. Pero cuando había momentos de las marcas que iban a hacer fotos, o sea, Ahí estaba Paola. yo me inventaba cualquier cosa para estar en ese momento. Entonces empiezo a escuchar estas voces de, oye, maquíllame. Ay, Pau, maquilla. Tú tan lindo que te maquillas, ¿por qué no me maquillas? Tan lindo que se te ve la piel, ¿por qué no me dices tal cosa? Ay, ese brillo, ¿cuál es? Esos polvos, ¿cuáles son? Esa sombra, ¿cuál es? Yo quiero la misma, así. Pero como que cada vez era más intenso, más intenso, más intenso. Y yo dije, no, espérate. O sea, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? O sea, yo necesito dedicarme a esto porque siento que me llama y que me apasiona. Entonces, a los 26 años, no,
sí, creo que desde los 18 años empecé a maquillar, pero seguía trabajando. Creo que a los 20, no, como a los 24, 25, empecé realmente a dedicarme 100% a maquillar. Y bueno, todo lo que eso implica también en un medio donde culturalmente hablando, quizá desde acá, desde nuestra ciudad, claro, eso ha ido cambiando con los años, pero en ese momento vivir del maquillaje era como absurdo. O sea, no, ¿tú ¿cómo estudiaste esa carrera? O sea, te tiraste la vida. Pero yo decidí creer como fervientemente en ese deseo y bueno, acá estamos. Entonces cada vez ha ido creciendo, cada vez ha ido evolucionando y desde ahí nace como tal el amor por el maquillaje. Así aparece. ¿Y te acuerdas esa primera vez que recibiste un pago de maquillaje por tu trabajo? Ajá. Lo recuerdo, pero también con una vergüenza, o sea, con un oso porque yo misma me robaba. O sea, yo no sabía, claro, también es que es muchas cosas, o sea, parece una locura, o sea, o parece como hay todo tan trascendental, pero la verdad es que es así. O sea, imagínate que yo, la primera vez que cobré por un maquillaje, te lo voy a decir así literal, yo cobré 30.000 pesos, donde 10.000 pesos eran el domicilio. O sea, me quedan 20.000. 20.000. Linda, tú con eso, ¿a dónde vas a progresar en la vida? Pero mira, tan baja estima tenían quizá en ese momento, o no entendía cuál era mi valor en ese caso, que para mí 30.000 eran demasiado, pero a la vez eran tan poco que yo decía, ¿cómo voy a evolucionar y cómo voy a crecer con esos artistas que tanto anhelo, esos kits, estas marcas tan soñadas que yo las veía tan lejanas? Aparte que tuve una temporada de mi vida en la que también viví con tanta escasez, donde no había para ti, o sea, no hay para ti un padre que en su momento, que cuando hablo de mi familia, obviamente quiero aclarar que en ningún momento es para juzgar, sino que entiendo que con las herramientas que ellos tenían, pues hicieron lo mejor que pudieron. Sin embargo, obviamente hay cosas que marcan el corazón y que pues finalmente uno lo traduce y lo asume de cierta manera. Entonces también era como, no hay para ti, no hay esto es mucho, esto es demasiado, comprar esto es demasiado caro, que ahora cobrar por maquillar para mí era como, no poquito, o sea, que no sea tanto porque de pronto no me lo van a pagar. Entonces, mi primer pago fue emocionante, pero con el tiempo me di cuenta, yo qué estaba Sí. haciendo, yo qué estaba haciendo. Un tema de merecimiento que tenías ahí. Pero 100%, o sea, 100%. Y yo creo que a muchos nos pasa eso. Nos da miedo cobrar, pero muchísimo, nos aterra. O sea, es una cosa terrible. Y no solamente es por la cultura, yo creo que es algo interno de carencia que no hemos solucionado. Entonces, cuando uno empieza a trabajar en eso, a revisarlo, empieza a reajustar muchas otras cosas. Y bueno, esto es una tela muy amplia para cortar, pero yo creo que cuando empecé a hacer todo este trabajo de sanar conscientemente, con ayuda, con mentores, con consejeros, con terapia, me empecé a dar cuenta que era un reajuste, reajuste, reajuste. Igual recibí voces muy importantes. De hecho, aquí que veo a mi esposo, recuerdo que él fue el primero que me dijo algo demasiado trascendental. Y yo cuando escuché eso, dije, como que algo, un chip cambió en mi mente. Y fue como, si tú no cobras como realmente deberías cobrar, no vas a poder crecer. Para crecer necesitas invertir, pero para poder invertir necesitas cobrar bien. Necesitas hacerlo. O sea, es que no hay otra manera. Y entonces a mí ahí como que fue como, ¿sabes? Como momentos en donde Otro reajuste. necesitas como mover un poquitico ahí adentro y decir, oye, o sea, es que es tan lógico, tan cierto, pero yo no había sido consciente por todas estas cosas que también estaban pasando internamente. Entonces, desde ahí, como que ya no eran 30.000, eran 50.000. Y yo creo que Y así. 50.000, ¿será que me van a pagar 50.000? Hasta que poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y bueno, Dios me ha permitido, por lo menos acá en nuestra ciudad, ser una de las maquilladoras que mejor tiene sus tarifas y que ayudo a otras personas, a que otras también las colegas, puedan a tener. que digan, oye, tú quieres crecer, necesitas invertir, pero para invertir necesitas cobrar y cobrar bien. Y tú vales y muchísimo. Entonces, dale, si quieres vivir de esto y que esto sea sostenible, tienes que hacerlo así, o sea, no hay otra manera, no hay otra manera. ¿Cómo fue esa primera portada? Cuando maquillaste. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo O sea, fue eso? de la editorial. Sí. Bueno, muy loco, ¿no?
loco porque, o sea, tú creces con muchos sueños y yo siento que a veces soy muy ambiciosa, ¿sabes? Como que digo, bueno, padre, o sea, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, un año nuevo, un paso nuevo, o sea, vamos a escalar. Yo quiero que lo hagamos y escalemos, pero bueno, de pronto no tengo todos los contactos, sí, con lo que tengo, ayúdame para poder llegar a esos lugares o a esas personas y poder lograr esas portadas, porque al final todo empezó viendo esas revistas y yo amo las revistas, o sea, como que cada vez deseo poder estar en esas portadas. Y una amiga que conozco que la quiero demasiado, ella creo que ese ha sido un regalo para mi vida, conocía a la actriz, a Natalia Reyes, de esta portada, y se escribieron un día, ella como, imagínate, voy para Bucaramanga, no conozco absolutamente a ningún artista de maquillaje, recomiéndame. Y ella, sin duda, dijo como, Sparkly. Dile a Sparkly, ella es la persona que tiene que maquillarte para todo este evento. Venían los premios del cine colombiano a Bucaramanga y aparte de eso, la portada de Halo Digital. Entonces, ya había tenido la oportunidad como de haber maquillado a ciertas personalidades colombianas importantes, pero pues cuando viene ella, que es una actriz demasiado importante en Colombia, pues obviamente uno se siente un poco como, ay Dios mío, como asustado, o sea, como que tú sabes que lo estás haciendo bien, pero pues obviamente, o sea, tú te estás encontrando con una persona que si le gusta lo que estás haciendo también, puede hacer esa voz de mi amiga y decir, te la recomiendo, ¿sabes? 100%. O escalar, o eso se puede escalar. Entonces, a la final, pues obviamente es un tema de sueños, pero también de hacerlo bien. Así es. Entonces, bueno, me preparé, pero obviamente fue como lo mismo. O sea, yo siento que yo antes de, soy como padre, o sea, te entrego mis manos y que tú me guíes en medio de que yo pueda sentir lo que esa persona desea, ¿sí? Y que le podamos transmitir su mejor versión, pero también que pueda sentir qué es lo que ella necesita. Y lo hacemos. Yo no tenía ningún tipo de referencia. O sea, fue como, aparte de todo, fue como, haga lo que usted considere. Y yo, ¿cómo así? O hágame el mood board, o sea, dame la Sí. referencia al maquillaje. No, no, lo que tú consideres, entonces también. Aparte, yo no la conozco. Es una personalidad colombiana importante. O sea, yo, ¿cómo así? O sea, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Entonces yo, bueno, no sé, su mejor versión, natural. Ella es muy natural. Obviamente hice mi trabajo, la revisé, la stalkeé, vi que no, de pronto que look nunca le habían hecho y eso hice. Entonces empecé a consentirla, me puse como en su lugar, era una mujer que venía cansada, un trote súper grande, entonces empecé a consentirla, tú sabes, el skincare, la piel, que es algo para mí muy importante, y con eso conectamos. Y cuando logramos conectar, ya todo fue un sí, o sea, un me encanta. Y para mí eso, más que incluso, o sea, verlo en la revista fue ese momento, o sea, la experiencia de haber conectado, de haber ella sentido como esta persona me entendió, le importé y no como solo desde mi imagen, sino pues a la final somos personas y entender eso también es importante. Pues es una personalidad colombiana o es una celebridad, llamémoslo así, pero pues todos somos personas y pues a la final todos tenemos las mismas necesidades, la misma humanidad, vernos desde esa humanidad, independientemente de lo que nosotros representamos como artistas o como en nuestro trabajo, es mi humanidad. Y humanamente cuando uno conecta, pues eso es lo más valioso. Así es, y esa portada quedó además divina. Ahorita les vamos a mostrar un poco cómo fue, aquí lo vamos a dejar. Y Pau, tú sabes que desde que conocí tu trabajo, prácticamente que me casé contigo. Yo, Pau, ¿puedes? Check. Pau no puede, vamos a ver cómo le podemos correr porque quiero que sea Pau. ¿Cómo ha sido ese día a día trabajando con marcas de moda, trabajando también de manera social y también en novias? ¿Cómo llegó eso a tu vida, pero también cómo lo organizas para poder estar presente en estas tres etapas distintas? Sí, o sea, sin duda, para mí, digamos que de las cosas que más me apasionan y de lo que he decidido especializarme siempre tiene que ver con la moda, ¿sí? Con la fotografía, con los registros fotográficos. Y eso es lo que traduzco hacia lo social, que ya sea para un evento social o para una novia. Todo siempre partiendo de el estilo natural. ¿Cómo resaltamos tu belleza natural?
sin transformarla, sino más bien elevar tu belleza, ¿sí? Ese siempre ha sido como el lema. Partiendo de ahí, eh, o sea, yo creo que los trabajos que más me demandan son precisamente el de moda, porque son shootings desde temprano hasta mitad del día, casi que 4 de la tarde, uno llega casi 5. Sí, uno es muy dedicado y muy profesional hasta las últimas consecuencias, como en mi caso, soy de las que limpia todo, desinfecta todo, las brochas, todo tiene que quedar perfectamente limpio para la siguiente sesión. Entonces, trasnochado muchas veces. Y ahí se me descompensa un poquito, claro, en tratar de organizarse en los tiempos, también uno pues como que medio se descompensa y ya luego uno se empieza a dar cuenta cómo tienen que empezar a organizarse. Asimismo, las novias, pues las novias tú no solo maquillas a la novia, maquillas a las damas, a la mamá, a la prima, a las pajecitas, que ahora tenemos servicio para los novios, entonces los novios también se alistan porque ellos empezaron a hacer huelga y como así, que todo para las novias y al menos una mascarilla para los hombres, entonces ahora dando ese servicio. Entonces son como lapsos de tiempo muy grandes. Y los únicos que siempre siento que son más cortos son los sociales. Sin embargo, me di cuenta que para poder crecer cada vez más, no lo podía hacer sola. Entonces, ahí viene como el punto importante de lo que me dices. No sé si estoy respondiendo bien a tu pregunta, pero de pronto es que me meto en muchos subtemas, ¿no? Tranquilo. Pero siento que a raíz de eso me di cuenta que tenía dos opciones. Seguir matándome, porque llegó un punto en el que, claro, o sea, es la pasión, pero llegó un punto en el que perdemos calidad de vida, ¿sí? Por tiempo con la familia, tiempo con mi esposo, hasta para mí, o sea, tiempo para mí, para hacer ejercicio, para hacerme una comida, para salir con mis amigos, para... Entonces me di cuenta que estábamos escalando muy chévere, pero que al final el éxito para cada quien es diferente. En mi caso, ser exitosa también en esto, en crecer en esto, era como, necesito también calidad de vida. Entonces, no puedo hacerlo todo yo sola. Y yo siento que como mi camino para ir creciendo también fue un poco solitario, eh, hay muchos colegas que anhelan con su corazón vivir del maquillaje, pero no tienen a nadie que los pueda apalancar, que los pueda ayudar. Entonces, si bien agradezco que aún en medio de una temporada solitaria yo toqué, hice, y como que estalló el momento, ¿sabes? Como que tú tienes aquí un propósito y vas trabajando con el propósito, ¿sabes? Y aquí está el momento de escalar, como explotar. Y tú tienes que estar acá preparándote para que llegue ese momento, porque cuando llegue, uf, tú estás preparándote para esa explosión. Entonces yo siento que poco a poco esa explosión llegó a Sparkle y era mucho trabajo y como que, wow, gracias a Dios, como de más tanta abundancia, qué lindo, creciendo, haciéndonos conocidos y así y demás en este gremio, pero hubo un momento en el que es insostenible, porque es como, oye, también ya estoy demasiado agotada. Entonces ahí empecé a ver artistas que tenían este mismo como esta misma visión de la belleza y quise empezar a preparar a esas personas o a estas chicas que ahora yo digo que son mi equipo así del alma, que son mujeres con un corazón extraordinario donde no hay envidias, sino todo lo contrario, de lo que yo tengo te puedo dar es gratis para que tú puedas crecer y a la vez si tú creces, todos crecemos. Entonces, mientras tú estás, yo puedo hacer más, pero tú también puedes hacer más. Entonces, he ido a Barichara, por ejemplo, con 5 chicas en mi carro. A todas me las llevo y todas están peinando a 10 personas, 11 personas y yo estoy con la novia. Y muchos dirán, pero ¿cómo así tú les estás dando todos esos 10 servicios y tú solo con la novia? Y luego me di cuenta, wow, cuánto hemos crecido en nuestro corazón, de la carencia a la abundancia. Y me di cuenta que entre más abundante soy, más puedo compartir con otros, porque sé que para mí nunca va a faltar. Sí. Entonces, ellos van creciendo y solamente se puede crecer haciéndolo. O sea, no hay otra manera. Si tú quieres mejorar tu arte, pues solo tienes que hacerlo haciéndolo, embarrándolas también, pegando mal la pestaña, pero solamente así vas a saber cómo ponerla bien. Entonces, si nadie te da la oportunidad, pues cómo vas a crecer. Entonces dije, no, yo quiero dar la oportunidad y que otros también puedan crecer en el arte de maquillar y vivir de eso. Y ahora pues tenemos esas 5 chicas trabajando con Sparkly Qué para que hermoso, también Pau. puedan hacer lo mismo. Qué lindo. Y vayámonos un poquito más atrás.
¿Tú qué le dirías a la Paola de 5 años? Wow, a la de 5 años. Mira que la Paola de los 5 años la viví un poquito mal, bastante mal, porque esa Paola era la niña que estaba sola, sola, completamente sola, y que lloraba muchas veces en las tardes cuando ya se apagaba la luz de la tarde y ya que sus papás no llegaban, lloraba muchísimo, muchísimo. Todos los días de la vida lloraba. Pero hubo un momento en el que una familia que precisamente pues con principios espirituales de creían en Dios, se ofrecieron a cuidarme. Y fueron como esas personas, donde, ahí por primera vez yo supe que era el amor de Dios, a través de unas personas que de forma gratuita y desinteresada decidieron cuidar a una niña que no conocían. Y aunque tenía en esos momentos muchos sentimientos de soledad, hoy podría decirle a esa niña de 5 años que en realidad nunca estuvo sola y que el padre siempre, 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 muchísimo antes de nacer, ya la había visto, la había respaldado, que toda su vida, toda su transición hasta ahora iba a ser un camino para darse cuenta de eso, que no, nunca estuvo sola y que esas herramientas iban a hacer que muchas otras personas pudieran sentir que también no estaban solas y que se pueda brillar y brillar muy bonito. Eso le diría a esa niña de 5 años, que sí, sí se puede. No Qué estaba hermoso. sola. Mira que todo este podcast de alguna u otra manera ha ido en crecimiento en el que nos has abierto tu corazón desde esa oscuridad, pero también ese brillo que tienes. ¿Qué le dirías a aquellas mujeres que por alguna circunstancia están pasando lo que tú pasaste? Bueno, qué lindo eso porque últimamente siento que este año, sobre todo este año muy fuerte, eh, he tenido como una frase que siempre he querido compartir y que van a seguir compartiendo, voy a seguir compartiendo en lo que van a ver que se viene Sparkle, porque se viene algo muy especial, es como un hijo ahí que tengo, pero cada vez va tomando más fuerza y al final es que la belleza es estar bien, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque la Paola que vio todos estos procesos, al inicio tomaba su belleza para mostrar que todo estaba bien. Y quizá ese era lo único que creía que era su verdadero valor, su belleza. Esto. Entonces, si me veo bien, si estoy bien peinada, si estoy bien maquillada, si estoy perfecta, o sea, valgo. Y eso es estar bien. Pero a la final, cuando tienes que enfrentarte verdaderamente a lo que hay adentro que aún no se ha solucionado, eh, puede ser como, no, yo no soy realmente tan hermosa como pensaba. Y la belleza en realidad no es solo esto, ¿sabes? En realidad es todo de adentro. Y esto lo refleja. Lo podemos reflejar de dos maneras, haciéndonos creer que todo está bien o realmente siendo intencionales para que todo esté bien, ¿sí? Y a partir de eso, yo creo que les diría que amarse realmente es fundamental revisándose bien adentro, ¿sí? Yo creo que el día que yo estallé en la depresión, en estar tan mal, yo dije, oye, yo me merezco ser feliz. ¿Por qué no lo estoy haciendo? ¿Qué debo hacer para eso? No como para estar feliz, sino para vivir la vida y disfrutarla y no estar así tan mal. Entonces me empecé a dar cuenta que responsablemente dije, voy a amarme en serio, porque es que he tenido tanta sed para que otros me amen y me ponderen y que solamente esta parte de mí sea el valor, pero eso a mí no me sostiene de nada. O sea, tan efímero, y eso no está mal. O sea, al final esto, qué hermoso, es un reflejo de que todo está bien. Pero entonces, ¿qué empecé a hacer yo? Ir a terapia conscientemente, a ir a esos cuartos oscuros, a ir a esos momentos oscuros y verlos con compasión y empezar a sanar a partir de eso. Afianzarme mucho en mi espiritualidad, que para mí es demasiado fundamental. O sea, hay cosas que sabes, lo voy a decir abiertamente, o sea, esto no es como, o sea, una oración y ya. No, 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 no. Ni ir a una comunidad y ya. No, no, o sea, eso hace parte, pero responsablemente tuve que ir a terapia y hablar, hablar.
hablar es demasiado sanador. Pau, gracias por abrir tu corazón, por contarnos desde ese brillo, pero también de esos momentos tan oscuros. Gracias porque sé que muchas de las personas que nos están viendo, eso les va a llegar a su corazón. Y quiero decirte que tengo un detalle muy bonito para ti. Pau, Ay, wow, tu qué detalle para ti y quiero lindo. que leas, por favor, Ay, qué la hermoso. nota que hay adentro. Salió en voz alta. O para ti. Ok. Ay, qué lindo. Gracias, Pau, por abrir tu corazón. Negrón te envío esto con todo el cariño. Gracias. Gracias por hacer Hermoso. parte de Abrillar Podcast. Estoy muy feliz de tenerte. Pronto sé que nos vas a contar esas cositas que estás planificando. Así que bienvenida siempre a este tu espacio y muchas Ay, gracias muchas a ustedes que gracias. están aquí. Gracias. Los invitamos a que sigan a Pau en sus redes sociales y a que estén pendientes de un próximo episodio. Y que sigan, por favor, a Brillar, mija. Podcast. Otra vez. Ay, no. Bueno, bloopers.